Entonces, ¿es importante saber de crisis asmática? Indudablemente sí. La literatura menciona que 350 millones de pacientes en el mundo sufren de asma. En Estados Unidos, cerca de 25 millones de pacientes sufren de asma. De estos 25 millones de pacientes, 2 millones de crisis asmática al año. De estos 2 millones, cerca del 10% requieren ingreso a UCI, es decir, de entre 25.000 y 50.000 pacientes requieren ingreso a UCI. Y de estos que requieren ingreso a UCI, el 2% requieren intubación orotraqueal e inicio de ventilación mecánica. Entonces, miren la importancia de saber manejar adecuadamente un tema muy frecuente en los servicios de urgencias. Lastimosamente no contamos con datos locales, pero estos datos de Estados Unidos nos extrapolan la importancia que tiene la crisis asmática en los servicios de urgencias. Entonces empecemos con una cápsula conceptual, es decir, definiciones claras. ¿Qué es asma? ¿Qué es crisis asmática? ¿Y qué es una asma casi fatal? Es muy importante que tengamos claras estas definiciones para poder luego saber si nuestro paciente tiene una crisis asmática, tiene un asma casi fatal. ¿Qué es asma entonces? El asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Esta enfermedad se caracteriza clínicamente por sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. Además, su principio es que tiene una limitación al flujo expiratorio y además los síntomas varían en el tiempo y la intensidad de los mismos. Es decir, hay pacientes que tienen espacios sin síntomas como tienen espacios con crisis. Pero estas crisis no son siempre de la misma intensidad. Los síntomas varían en intensidad. Y el diagnóstico del asma entonces se hace por medio de la presencia de síntomas, es decir, sibilancia, disnea, opresión en el pecho y tos, asociado a una limitación al flujo expiratorio. Y esta limitación al flujo expiratorio es reversible con el uso de beta-2. Y este es uno de los aspectos que lo diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, no es el objetivo de esta charla hablar del diagnóstico inicial de asma, de cuál es el manejo crónico del asma o de cuál es el seguimiento del paciente con asma de manera ambulatoria. No, el objetivo de esta charla es entonces hablar del paciente que consulta al servicio de urgencias por crisis asmática. Y entonces, ¿qué es una crisis asmática? Es un episodio agudo o subagudo, es decir, de pocas horas o días de evolución, caracterizado por un incremento progresivo de los síntomas. Ya sabemos cuáles eran los síntomas. Ahora, en la crisis hay un incremento progresivo de los mismos, es decir, aumento de la disnea, de la tos, de la opresión torácica o de las sibilancias, asociado a un deterioro de la función pulmonar. Y entonces aquí debe, por definición, tratar de medirse el flujo expiratorio pico para poder objetivar el deterioro de la función pulmonar. Sin embargo, esto lo describen todos los artículos, todas las guías, pero al menos en Colombia, en el país para el cual muchos de los que estamos aquí trabajamos y nos desempeñamos en los servicios de urgencias, no contamos en el 90% de los servicios de urgencias con un medidor de flujo expiratorio pico que podamos usar para definir si mi paciente tiene un deterioro o no en la función pulmonar. Así que de manera práctica, en nuestros servicios de urgencias, la crisis asmática debe definirse entonces como un episodio agudo o subagudo de incremento de los síntomas. Adicionalmente a eso, la literatura menciona otro término, que es asma casi fatal. Este término asma casi fatal se refiere a aquella crisis que progresa rápidamente a falla respiratoria, paro cardiorrespiratoria, hipercapnia, acidosis o necesidad de ventilación mecánica. Eso es muy importante, definir si mi paciente tiene un episodio de crisis de asma casi fatal. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que más se correlaciona con aumento de la mortalidad de los pacientes secundarios en la crisis asmática es la demora en la identificación de los pacientes con crisis asmática grave o asma casi fatal. Adicionalmente, si nosotros sabemos que nuestro paciente, como lo vamos a ver más adelante, tuvo un episodio previo, sin importar el tiempo, pero que lo tuvo hace algunos meses, años, días, de episodio de asma casi fatal, de entrada, nuestra crisis asmática de este paciente, independientemente de los hallazgos al examen físico
o de la evolución del paciente debe ser considerado, debe ser clasificada como un asma casi fatal. Y incluso esos pacientes requieren manejo intrahospitalario para vigilancia por el alto riesgo de volver a presentar otro episodio de asma casi fatal. Así que una vez tenemos claros los conceptos de asma, crisis asmática y asma casi fatal, vamos entonces a definir cuáles son los objetivos del manejo, del enfoque y del manejo de esos pacientes en urgencias. Entonces aquí los quiero como muy concentrados. ¿Por qué? Porque la dinámica de la presentación que preparamos para el día de hoy son 10 aspectos claves, ¿cierto? 10 aspectos prácticos en el servicio de urgencias. Entonces, nuestros objetivos en el servicio de urgencias son 4. El primero, rápido reconocimiento del diagnóstico. Ya les conté. Uno de los principales elementos que más se correlaciona con un aumento de la mortalidad de la crisis asmática es la demora en el reconocimiento de la crisis y la demora en la clasificación de la misma y por lo tanto el inicio inoportuno del tratamiento. De la mano con eso, nuestro siguiente objetivo es clasificar la gravedad, iniciar de manera oportuna el tratamiento adecuado y definir necesidad de ayudas diagnósticas, hospitalización o traslado a cuidado crítico. Así que quise entonces dividir en colores cada uno de los objetivos y para cada uno de los objetivos el número entre paréntesis representa los aspectos prácticos incluidos dentro de este objetivo. Así que del 1 al 5 está el rápido reconocimiento del diagnóstico, el 6 es clasificar la gravedad, el 7 es el inicio oportuno del tratamiento, el 8, 9 y el 10 es definir necesidad de ayudas diagnósticas. De ahora en adelante, en las siguientes diapositivas, a mano izquierda, aparecerá un número y el respectivo color con cada uno de los objetivos. Entonces empecemos. Primero, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando nuestro paciente consulta el servicio de urgencias por un episodio agudo, subagudo, aumento de los síntomas respiratorios, tenemos que definir primero qué es una crisis asmática. Recuerden que todo lo que sibila no es asma y no todo el asma siempre sibila. Así que tenemos que definir o tener una alta sospecha diagnóstica y un muy buen enfoque clínico para poder descartar que nuestro paciente que tiene aumento de la disnea, de la tos y presencia de sibilancias al examen físico, no tenga alguno de los otros elementos diagnósticos que pueden simular una crisis asmática. ¿Y cuáles son esos? Los más reconocidos en la literatura son la falla cardíaca aguda, la EPOC, la neumonía, la embolia pulmonar aguda, un neumotórax espontáneo o un episodio de anafilaxia grave. Y entonces aquí tenemos que empezar a definir durante el interrogatorio y durante nuestro examen físico hallazgos que nos orienten a alguno de esos diagnósticos diferenciales. La presencia de ortopnea, de vendopnea, de edemas, de ingurgitación yugular, de reflujo patioyugular positivo, podría apoyar el diagnóstico de una falla cardíaca aguda. El antecedente de tabaquismo, diagnóstico espirométrico de POC o de limitación no reversible al flujo respiratorio, pues apoyaría el diagnóstico de una POC. La presencia de fiebre, expectoración, cambios en la expectoración apoyaría el diagnóstico de neumonía y así sucesivamente debemos llenarnos de elementos para descartar alguno de estos diagnósticos diferenciales y estar seguros que nuestro paciente tiene una crisis asmática. Así que este es nuestro primer objetivo en el servicio de urgencias. Luego de estar seguros o altamente probable tener una crisis asmática, tenemos que preguntar algunos datos de la historia clínica enfocados en nuestra crisis asmática. Así que tenemos entonces que definir cuál es el tiempo de evolución de los síntomas, desde hace cuánto nuestro paciente tiene un aumento de sus síntomas basales, cuál es el control previo de síntomas, es decir, si mi paciente de base tiene un asma controlada o no, y sobre esto voy a volver en la siguiente diapositiva. Si mi paciente tiene síntomas de anafilaxia, ya les conté que es uno de los diagnósticos diferenciales muy importantes a considerar, porque esto nos cambiaría completamente el enfoque terapéutico de nuestro paciente. Si tiene factores de riesgo para asma casi fatal, sobre lo cual también voy a volver en una diapositiva más adelante, y cuál es la historia del uso de medicamentos controladores y los cambios recientes en los mismos. Es decir, si mi paciente usa medicamentos controladores, si hubo cambios recientes en los mismos o si fueron ordenados esos medicamentos, pero no hay adherencia.
Entonces, cuando hablamos de un asma controlada, que es el tercer objetivo de la mano con la historia clínica, nuestro tercer objetivo es definir si mi paciente tiene o no de base un asma controlada. Y esto es un dato muy importante porque el pobre control de los síntomas basales se relaciona con un mayor riesgo de crisis y a la vez se relaciona con un mayor riesgo de gravedad de la crisis. Entonces, cuando uno revisa el GINA, hablan de el asma controlada. Y el asma controlada se puede evaluar de dos maneras. Uno, que es el control de los síntomas en las últimas 4 semanas. Y dos, que es el control de los factores de riesgo. En el servicio de urgencias, ante un paciente con crisis asmática, nos interesa de manera predominante el control de síntomas en las últimas 4 semanas. Y entonces tenemos que preguntarle, hacerle 4 preguntas claves a nuestro paciente. Adicionalmente a eso, tenemos que definir si mi paciente tiene o no crisis frecuentes. ¿Y cuál es la definición de crisis frecuentes para el asma? La definición de crisis frecuentes es mayor o igual a 2 episodios año con necesidad de esteroide oral para el manejo de esa crisis o mayor o igual a 1 episodio año con necesidad de hospitalización. Si mi paciente cumple alguno de estos 2 criterios, es un paciente que tiene crisis frecuentes de asma. Ahora, volvemos sobre el control de los síntomas. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer sobre el control de los síntomas? Recuerden, ya les conté cuál es la importancia de este dato. Se correlaciona con mayor riesgo de crisis. Entonces tenemos que preguntarle a nuestro paciente 4 cosas muy sencillas. Primero, sus síntomas diurnos de asma, ¿tiene síntomas diurnos de asma más de 2 veces por semana? ¿Sí o no? ¿Durante la noche se despierta por síntomas de asma? ¿Sí o no? ¿Usa el salbutamol más de 2 veces por semana? ¿Sí o no? Y el asma ha limitado su actividad física. Recuerden que esto es en las últimas 4 semanas. Y entonces, ve que son preguntas muy sencillas, fáciles de realizar, y según la respuesta podemos clasificar a nuestro paciente en asma bien controlada, sin ninguna de estas respuestas es afirmativa. 1 a 2 respuestas afirmativas nos clasificaría como un asma de pobre control. Y si tiene 3 o 4 respuestas afirmativas, sería un asma no controlada. Luego de definir si está en crisis asmática, tomar los datos de historia clínica, evaluar si mi paciente tiene un asma controlada o no, entonces seguimos con el cuarto objetivo. El cuarto objetivo en urgencias es, mi paciente tiene un riesgo de asma fatal. Eso es muy importante. Recuerden que si de entrada yo puedo clasificar a mi paciente como un riesgo de asma casi fatal, debo iniciar un tratamiento mucho más agresivo y probablemente mi planificación del seguimiento de ese paciente tenga que ser intrahospitalaria. ¿Cuáles son entonces los elementos que se asocian con un riesgo de asma fatal? La literatura menciona muchos, sin embargo, traje estos que son los que más se mencionan y los más importantes. Primero, ya les contaba, historia de asma casi fatal o necesidad de ventilación mecánica invasiva previamente. Antecedente de asma no controlada y ya sabemos cómo definir una asma no controlada, o presencia de crisis en el último mes. Uso actual o reciente de esteroides orales, quiere decir que mi paciente o se automedica con esteroides o acaba de salir de una crisis con necesidad de esteroide oral. No uso actual de esteroide inhalado, es decir, no tiene un medicamento controlador a largo plazo mi paciente, eso aumenta el riesgo de asma casi fatal. Presencia de más de 2 inhaladores, uso de más de 2 inhaladores de salbutamol por mes, eso habla de un mal control del paciente y aumenta el riesgo de asma casi fatal. No adherencia a tratamiento controlador. La presencia de enfermedad cardiovascular asociada como enfermedad coronaria, falla cardíaca, eso aumenta el riesgo de asma casi fatal. Y adicionalmente a eso mencionan factores de riesgo psicosociales como tener enfermedad psiquiátrica o vivir en hacinamiento. Esto de entrada, entonces, repito, clasifica a mi paciente con un riesgo de asma casi fatal. Luego de esto, procedemos entonces a examinar al paciente. Y entonces, en el examen físico, además de todo lo que todos los que me escuchan saben que deben realizar una observación, una inspección, una palpación, una percusión, una auscultación, la secuencia semiológica básica, tenemos que centrarnos en el paciente con crisis asmática. Entonces, ¿qué elementos del examen físico son importantes en este paciente? Lo primero es signos vitales, oximetría y estado de conciencia.
Todos los pacientes durante el examen físico inicial deberían tener estos elementos: signos vitales, oximetría y valoración del estado de conciencia. Además, evaluar los signos de gravedad, como en qué posición está mi paciente, está acostado, está sentado, no tolera el decúbito, o definitivamente tiene que sentarse encorvado hacia adelante, porque la disnea no le permite estar en otra posición. Si tiene o no uso de músculos accesorios, es decir, si tiene una falla ventilatoria mecánica, la presencia al examen físico de hallazgos que nos orienten a un diagnóstico diferencial que ya hemos mencionado, como por ejemplo neumonía, anafilaxia, falla cardíaca, neumotoras, tromboembolismo pulmonar o un cuerpo extraño en la vía aérea. Y adicionalmente a eso, en los sitios en donde tenemos la posibilidad de medir, o se tiene la posibilidad de medir, debemos realizar la medición del flujo expiratorio pico. Recuerden, para objetivar la disminución o el empeoramiento de la función pulmonar. Si no lo tienen, pues lastimosamente no podemos usarlo y tenemos que entonces clasificar a nuestro paciente, la gravedad de la crisis de nuestro paciente, por medio de los hallazgos al examen físico, que recuerden, es uno de los objetivos y que sería el sexto objetivo. Entonces, luego de saber que está en crisis asmática, de tomar una historia clínica, de definir si mi paciente tiene o no de base un asma controlada, si tiene o no elementos que me orientan a una crisis asmática grave, casi fatal, y de realizar un examen físico, pues con base en todos esos hallazgos voy a seguir el sexto objetivo, que es una clasificación de la crisis. Y entonces la clasificación de la crisis puede ser leve, moderada, grave o casi fatal. Leve, moderada es aquel paciente que usted lo está interrogando y menciona frases sin disnea, está sentado, acostado, pero no está agitado, tiene una frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto, está taquipnéico entonces, pero no usa músculos accesorios, tiene una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 latidos por minuto, tiene una saturación ambiente entre 90 y 95% sin oxígeno suplementario, y si podemos medirle el flujo expiratorio pico, tenemos un flujo expiratorio pico mayor del 50% del predicho, o en la moderada, o mayor del 70% del predicho en la leve. No hago mucho énfasis en esta medición del flujo expiratorio pico, pues lo que ya les contaba, que en nuestro medio lastimosamente no está disponible tan fácil. Luego entonces seguimos con la clasificación, la grave. Entonces miren la importancia de observar a nuestro paciente, está sentado, encorvado hacia adelante o agitado, solo menciona palabras porque con las frases empeora la disnea, tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, uso músculos accesorios, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, tiene una saturación por debajo del 90% y tiene un flujo respiratorio pico menor al 50% del predicho. Y aquella asma casi fatal o asma que amenace la vida, el paciente ya tiene cambios en el estado neurológico porque está somnoliento o confuso, probablemente tenga un tórax silente, es decir, usted lo ausculta y no auscultas nada, no escuchas absolutamente nada, listo. Tiene un silencio auscultatorio y esto de entrada lo clasifica como un paciente que tiene una crisis que amenaza la vida. Muy importante esto porque ese hallazgo que podría ser malinterpretado es muy importante en la clasificación y habla de gravedad de la crisis. Posteriormente a eso, entonces debemos iniciar el tratamiento. Entonces debemos empezar a colocar medidas terapéuticas según la clasificación de gravedad del paciente. Entonces empecemos con la primera medida, el oxígeno. ¿A qué paciente le vamos a colocar oxígeno? Debemos colocarle oxígeno a todo aquel paciente que esté desaturado. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es lograr una saturación de oxígeno entre el 93 y 95% en los adultos, y entre 94 y 98% en los niños entre 6 y 11 años. Siempre, para poder lograr y medir el objetivo, pues tenemos que titular la cantidad de oxígeno por medio de la pulsioximetría. Y debemos evitar la saturación mayor al 96% en aquellos pacientes en la edad adulta. ¿Por medio de qué vamos a iniciar la cantidad, el oxígeno suplementario? Por medio del dispositivo que sea necesario para lograr ese objetivo terapéutico. Es decir, cánula nasal, oxígeno por sistema Venturi o oxígeno por máscara no reinhalación, por ejemplo. Luego de eso, debemos empezar el esteroide.
Entonces, una de las metas del inicio del esteroide es iniciarlo lo antes posible. Y lo antes posible es en la primera hora del tratamiento. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el inicio posterior a la primera hora empeora la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria de los pacientes y aumenta la recaída en la crisis. Debemos iniciarla en la primera hora, pero el inicio de acción del esteroide solo es hasta 4 horas después de su inicio. Así que es muy importante esto porque el esteroide lo que hace es que reduce la falla en el tratamiento y previene la recaída de la crisis. Es muy importante tener en cuenta esto en la cabeza. ¿Por qué? Porque el esteroide no es el medicamento que nos va a sacar de la crisis al paciente. Así que si en el seguimiento nuestro paciente no ha mejorado a pesar del inicio del tratamiento, como lo vamos a aprender hoy, la solución no es colocarle más esteroide. La solución es optimizar el tratamiento o tomar nuevas conductas según la evolución del paciente. ¿Listo? Se ha demostrado además que el esteroide vía intravenosa u oral es igual de efectivo. Entonces, según el estado clínico de mi paciente, por ejemplo, si mi paciente tiene disnea, vómito o está con necesidad de ventilación mecánica invasiva, es evidente que el esteroide va a ser vía intravenosa. Pero si mi paciente tolera la vía oral, podemos colocarle el esteroide vía oral. Ojo, porque el esteroide no reduce la mortalidad de los pacientes en crisis asmática. La dosis es en adultos 1 miligramo por kilo, máximo 50 miligramos día de prednisona, es decir, una tableta de prednisona 50 miligramos por 5 a 7 días. Pero si el uso va a ser intravenoso, entonces ya saben en quiénes, en aquellos con falla ventilatoria mecánica, vómito persistente que no le permite la tolerancia a la vía oral o necesidad de ventilación mecánica invasiva. ¿Cuáles son los esteroides recomendados? Hidrocortisona, 200 miligramos día, es decir, podríamos utilizar un esquema de 50 miligramos IV cada 6 horas o metilprednisolona 40 a 80 miligramos día. Recuerden, inicio rápido, idealmente en la primera hora del tratamiento. Entonces vamos con el oxígeno, con el esteroide y adicionalmente a eso entonces vamos a empezar con el broncodilatador. Y entonces los betados de acción corta son los medicamentos de elección por su efecto broncodilatador. Conocemos entonces el salbutamol, el albuterol, la terbutalina, son los betados de acción corta más reconocidos y más usados en nuestro medio. Miren la importancia del inicio de acción, de segundos a minutos, con un pico de acción a los 30 minutos. La vida media es de 4 a 6 horas, y entonces estos datos del inicio de acción en segundos, el pico a los 30 minutos y la vida media de 4 a 6 horas, explica la posología de estos medicamentos. Ahora, está la discusión siempre acerca del uso nebulizado versus inhalado. Y la literatura es clara en eso. Es igual de efectivo la nebulización versus la inhalación. Sin embargo, cuando uno revisa estos estudios que confirman que son igual de efectivos, la técnica inhalatoria es una técnica muy depurada, reconocida por aquellos que participan en estos estudios, lo cual no es extrapolable a la gran mayoría de nuestros ambientes en donde la técnica inhalatoria quizás es desconocida por muchos de nosotros y de nuestro personal de enfermería, y por lo tanto esto disminuye la efectividad de las inhalaciones. Así que si usted no tiene una técnica inhalatoria adecuada o su paciente por el estado clínico no puede hacer una técnica inhalatoria adecuada, pues entonces debe proceder o se recomendaría usar la nebulización. Además hay otra controversia en la literatura acerca de si uno debe utilizar las nebulizaciones de manera intermitente, es decir, cada 20 minutos o de manera continua. Se cree, o algunos autores mencionan, que el uso continuo de las nebulizaciones aumenta los eventos adversos. La guía GINA y algunos artículos recientes acerca del manejo de crisis asmática recomiendan o consideran que en pacientes con crisis asmática grave podría usarse la nebulización de manera continua durante la primera hora, solo en los pacientes con crisis asmática grave. ¿Cuál es la dosis? Y aquí es muy importante. Les contaba entonces que la subdosificación de los medicamentos y el inicio inoportuno de los mismos es uno de los principales elementos asociados a falla terapéutica de los pacientes con crisis asmática. ¿Cuál es la dosis entonces para iniciar el beta-2, en este caso salbutamol, por ejemplo? Recuerden que el inhalador de salbutamol trae 100 microgramos.
Siempre que vayan a utilizarlo como inhalador, requieren cámara espaciadora para poder optimizar la técnica inhalatoria. La dosis es 4 a 10 puff cada 20 minutos por 1 hora. Muy importante esto, muchachos. Muchas veces veo pacientes manejados con 2 puff cada 20 minutos. Miren que sería una subdosificación. 4 a 10 puff cada 20 minutos por 1 hora. En ese rango se pueden mover. Y posterior a este ciclo de cada hora, pueden utilizar 6 a 10 puff cada 1 a 2 horas por 4 horas, por ejemplo. Pero si van a utilizar los nebulizados, recuerden entonces que la presentación de salbutamol nebulizado es 5 miligramos por mililitro. 1 mililitro es igual a 20 gotas. Quiere decir que 20 gotas es igual a 5 miligramos. Y la dosis es 2.5 a 5 miligramos por 3 dosis y luego cada hora por 4 horas. Es decir, que de manera práctica ustedes deben utilizar entre 10 y 20 gotas cada 20 minutos por 1 hora y luego 10 a 20 gotas cada hora por 4 horas. En ese rango, entre 10 y 20 gotas, pueden movilizarse y escoger un número para tratar a sus pacientes. Pero idealmente nunca menor de 10 y nunca mayor a 20, entre 10 y 20 gotas. No se recomienda el uso intravenoso de estos betados en aquellos sitios donde tengan disponibilidad de terbutalina intravenosa, por ejemplo. No se recomienda el inicio de betados de larga acción en crisis para el manejo de la crisis, no se recomienda. Y no se recomienda el uso de salbutamol, albuterol, terbutalina como tratamiento a largo plazo, como un tratamiento controlador, no. Solo debe ser para aquellos episodios de crisis asmática, es decir, de aumento agudo o subagudo de los síntomas. Los anticolinérgicos, es decir, el bromuro ipratropio, que es el medicamento más reconocido de este grupo. Este grupo de medicamentos actúan produciendo una relajación del músculo lisobronquial al actuar sobre los receptores muscarínicos M3. El inicio de acción es 15 minutos, con un pico de acción entre 60 y 90 minutos y una duración de la acción entre 3 y 4 horas. Estos datos farmacológicos también explican por qué esos medicamentos deben ser usados un poco más espaciados que los betados, o al menos desde el punto de vista farmacológico deberían ser usados un poco más espaciados que los betados. Sin embargo, esto es controversial en la literatura, como les voy a contar ahora en las dosis que les voy a mencionar. Siempre debe ser uso combinado con betados, nunca como monoterapia. La monoterapia con anticolinérgicos en el paciente con crisis asmática ha demostrado una falla en el tratamiento. Así que siempre deben ser usados con uso combinado con betados de la manera como lo acabamos de ver. ¿En qué impacta el uso de anticolinérgicos? Disminuye la estancia hospitalaria y mejora la función pulmonar en crisis. ¿Listo? Mejora la función pulmonar en crisis. Moderada o grave. Quiere decir esto que los anticolinérgicos no se deben usar en crisis asmática leve. Solo se recomienda su inicio en crisis moderada a grave. La dosis, recuerden entonces que la presentación del inhalador de bromuro ipratropio es 20 microgramos. Siempre que lo vayan a usar inhalado, requiere cámara espaciadora y la dosis serían 8 puff cada hora. Sin embargo, ustedes podrían encontrar artículos como los que referencio en la diapositiva que mencionan cada 20 minutos. Les contaba que el espacio interdosis del bromuro ipratropio es discutido en la literatura y uno encuentra artículos que lo usan cada 20 minutos, otros que lo usan cada 30, otros que lo usan cada hora. Farmacológicamente debería ser usado con un espacio mínimo de cada hora. Sin embargo, repito, podría usarse cada 20 minutos según lo que uno encuentra en la literatura. Nebulizado, la presentación de las gotas de bromuro ipratropio es 0.25 miligramos, es decir, 250 microgramos por mililitro. Y en 20 gotas tendríamos entonces 250 microgramos. La dosis del bromuro ipratropio es 0.25 a 0.5 miligramos. Dicho de otra manera, 1 a 2 centímetros de bromuro ipratropio, es decir, 20 a 40 gotas de bromuro ipratropio cada hora, ya con lo que les conté que podría usarse incluso cada 20 minutos por 3 dosis. Otro medicamento dentro del arsenal terapéutico para los pacientes con crisis asmática es el sulfato de magnesio. Sin embargo, el sulfato de magnesio es muy importante que lo tengan
que tengan claro que no se recomienda su uso rutinario en todos los pacientes con crisis asmática. No se recomienda. Solo debe ser usado si no hay respuesta en la primera hora del tratamiento. Entonces, ustedes van conectados con lo que les he querido, el mensaje que les he querido dejar. Vamos a colocar oxígeno, vamos a colocar beta 2 y vamos a colocar anticolinérgicos a unas buenas dosis durante la primera hora. Y si mi paciente no responde en esa primera hora, entonces uno de los medicamentos adicional sería el sulfato de magnesio. Su inicio de acción es en minutos y la duración de la acción es 30 minutos. Tiene un efecto broncodilatador y antiinflamatorio al actuar sobre los canales de calcio. Reduce la admisión hospitalaria, pero no reduce mortalidad. ¿Listo? Disminuye la necesidad de intubación, solo reduce la admisión hospitalaria. La dosis es 2 gramos IV en 20 minutos en adultos. Algunos artículos han tratado de investigar el papel del sulfato de magnesio nebulizado, ya sea solo o en combinación con beta 2, pero esto no ha demostrado un efecto claro y por lo tanto por ahora no se recomienda. Solo se recomienda, repito, su uso intravenoso, 2 gramos IV en 20 minutos en pacientes adultos que no han respondido durante la primera hora del tratamiento. El GINA menciona también el esteroide inhalado, un tratamiento que pocos utilizamos. Sin embargo, cuando uno revisa el GINA, mencionan que la evidencia es débil y heterogénea al respecto del esteroide inhalado, que no reemplaza el esteroide sistémico, es decir, si yo le coloco esteroide inhalado, no quiere decir que no voy a colocar el esteroide sistémico de la manera como ya les conté. La indicación es débil, se cree que aquellos pacientes que más se benefician son los pacientes que no reciben esteroides de manera crónica en casa. Esos pacientes deben recibir altas dosis durante la primera hora del tratamiento y se ha demostrado que tiende a reducir la necesidad de hospitalización. Sin embargo, los estudios con esteroide inhalado son muy heterogéneos, la evidencia es débil, la dosis, el agente y la duración del esquema terapéutico no es claro. Algunos estudios utilizan más de 1 miligramo de budesonida o fluticasona, así que si uno decide utilizar un esteroide inhalado en los pacientes con crisis asmática, debe tener en cuenta que, repito, para aquellos pacientes que no reciben esteroides sistémicos a altas dosis, que debe ser iniciada en la primera hora, y los medicamentos a considerar serían entonces budesonida o fluticasona. Y muy importante, no reemplaza el esteroide sistémico. ¿Qué no se recomienda durante el tratamiento? ¿Qué no se recomienda? ¿Qué no debemos hacer durante la crisis asmática? No usar aminofilina o teofilina. No inicio de antileucotrienos durante la crisis. No se ha demostrado que esto impacte de manera benéfica en los pacientes. No uso de betados de larga acción como el formoterol. No se ha demostrado que esto mejore o disminuya la duración de la crisis o los demás resultados. No uso de antibióticos si lo que yo considero que mi paciente es una crisis asmática, no tiene motivo, justificación colocar antibiótico, y no sedantes. Es decir, no es que mi paciente está muy con falla ventilatoria mecánica, coloquémosle un poquito de sedante para que mejore su patrón respiratorio. No, esto solo está indicado si usted va a proceder a mantener, a asegurar la vía aérea de este paciente. No se recomienda ninguna de estas conductas terapéuticas. ¿Qué podemos considerar en el tratamiento de la crisis asmática? Podemos considerar entonces la adrenalina intramuscular en pacientes que tengamos sospecha de que tiene un elemento de anafilaxia asociado, o en pacientes con asma que amenaza la vida, en quien ya hemos iniciado todo lo ya descrito y el paciente no mejora, uno podría considerar el uso de adrenalina intramuscular. No es una evidencia fuerte en este escenario, pero sí lo es en el paciente con anafilaxia grave. Si decidimos entonces proceder a realizar una secuencia de intubación, la ketamina tiene efecto broncodilatador, por lo tanto sería el inductor de elección en este tipo de pacientes. Y adicionalmente a eso, es discutida en la literatura el papel de la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes. Hay actores que lo apoyan, otros que no lo apoyan, y se podría considerar según la disponibilidad del recurso y según la evolución del paciente. Luego entonces de reconocer al paciente, iniciar el tratamiento y definir y clasificar la gravedad de la crisis y
e iniciar el tratamiento adecuado según la clasificación de la crisis, vamos entonces a definir otros objetivos en el servicio de urgencias. ¿Qué ayudas diagnósticas vamos a solicitar? Ninguna de rutina. No necesitamos ninguna ayuda diagnóstica para diagnosticar una crisis asmática, excepto en el escenario en donde tenemos la posibilidad de hacer una medición del flujo respiratorio pico. Si usted considera que su paciente tiene otro diagnóstico como una falla cardíaca, una neumonía, una EPOC o cualquiera de los que ya mencionamos, podría usar algunas ayudas diagnósticas adicionales como los gases arteriales, no uso rutinario, solo en aquellos pacientes con una pico respiratorio menor al 50% o una no respuesta al tratamiento inicial, en pacientes con falla ventilatoria mecánica para evidenciar la presencia de hipoxemia o hipercapnia. La radiografía de tórax tampoco uso rutinario, solo para revisar o apoyar un diagnóstico diferencial. No se necesita como de rutina en el enfoque de una crisis asmática. Lo siguiente es definir la necesidad de hospitalización de este paciente. Y entonces la literatura menciona algunos criterios para saber a qué pacientes debemos dejarlo hospitalizado luego de revalorarlo durante las primeras 4 horas y definir si el paciente necesita hospitalización. Y entonces, aquel paciente que no tenga mejoría de la función pulmonar, muy difícil en nuestro medio porque no tenemos cómo medir la función pulmonar, uso de más de 8 puff de salbutamol en las últimas 24 horas, es decir, aquel paciente que aún está con esquema de puff debería quedarse con observación intrahospitalaria hasta que logremos desmontar ese beta-2 de corta acción. Pacientes que de entrada ha sido clasificado como una crisis asmática grave, pacientes que tengan historia previa de episodio de asma casi fatal o de necesidad de ventilación mecánica invasiva, y pacientes con visitas repetidas al servicio de urgencias que han sido dados de alta previamente, deberían quedarse hospitalizados para vigilancia intrahospitalaria. Además, tenemos que definir, si el escenario clínico lo amerita, qué paciente necesita intubación orotraqueal. Y entonces los criterios para realizar una intubación orotraqueal en el contexto de un escenario, el contexto del escenario clínico en crisis asmática sería el paro cardíaco respiratorio, la falla ventilatoria mecánica, la presencia de arritmias como bradicardia que se asocian con hipoxemia, el deterioro neurológico, es decir, la presencia de un asma casi fatal o un tórax silente, la presencia de cianosis, la acidosis respiratoria grave en los gases arteriales, definida como un pH menor a 7,2 o un CO2 mayor a 55, y la presencia de hipoxemia como una presión arterial de oxígeno menor a 60. Estos criterios estos elementos son criterios que nos hacen considerar la necesidad de una intubación orotraqueal. Algunas poblaciones especiales para terminar: pediatría. El tratamiento es similar al descrito previamente, sin embargo, 2 o 3 comentarios acerca de algunos cambios o algunos elementos diferentes. El bromuro de hipertrofio, algunos autores apoyan su uso, otros no. La tendencia es apoyar el uso en los pacientes con crisis asmática moderada o grave. Las dosis no son 8 puff como lo fue en los adultos, o los que conté en los adultos, sino que es de un rango de 4 a 8 puff cada hora. Incluso podría usarse cada 20 minutos, ya les conté la explicación a esto. El esteroide, los estudios con esteroide en la población infantil con dexametasona oral a una dosis de 0.6 miligramos kilo han demostrado igual de efectividad a los esquemas de 3 a 5 días con prednisolona. Así que usted podría usar uno de estos 2 esquemas, ya sea 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40 miligramos día por 3 a 5 días de prednisona, o dexametasona oral a una dosis de 0.6 miligramos kilo por 1 o 2 días. Ojo, no usar por más de 2 días por aumenta los riesgos de los eventos adversos asociados al uso de esteroides. La dexametasona tiene una vida más larga, se asocia con una mejor tolerancia y menos presencia de vómito. La dosis máxima de la dexametasona en la población infantil es 16 miligramos día. Recuerden, esquemas de 1 a 2 días, no más de 2 días. Y el sulfato de magnesio también está recomendado en la crisis asmática grave, en aquellos pacientes que no mejoren durante la primera hora del tratamiento. Y la dosis es 25 a 75 miligramos kilo, con una dosis máxima de 2 gramos. Eso, la población pediátrica. Y la población gestante, que también es otro escenario clínico al cual los médicos de servicio de urgencia nos podemos enfrentar.
El asma es la enfermedad broncoobstructiva eh, más frecuentemente vista durante la gestación. Se asocia con un aumento de los episodios, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, de placenta previa, de abrupto placentario, de hemorragia postparta, entre otras complicaciones. Se cree que entre el 5 y el 8% de las gestantes pueden presentar un episodio de crisis asmática durante su gestación. El tratamiento es similar al descrito previamente. No hay efectos adversos significativos en el feto para ninguno de los medicamentos que ya he mencionado, es decir, el oxígeno, el esteroide oral, el beta-2, el anticolinérgico, el sulfato de magnesio, y además podrías considerar la ketamina como broncodilatador y como inductor, o la adrenalina intramuscular en aquellos pacientes con sospecha de anafilaxia o con episodios de asma grave. La literatura menciona otras conductas terapéuticas como por ejemplo el Elliot, pero no los quise traer a esta charla porque son elementos terapéuticos a los cuales no tenemos fácil acceso y que no han demostrado con una evidencia contundente su impacto en el pronóstico de los pacientes. Dicho esto, hemos terminado los 10 aspectos prácticos durante el servicio de urgencias que cubren los 4 objetivos que nos planteamos como médicos cuando nos enfrentamos a una crisis asmática, que sería entonces, repito, el reconocimiento temprano de la crisis, la clasificación de la gravedad, el inicio oportuno del tratamiento y definir si el paciente requiere o no hospitalización, ayudas diagnósticas o traslado a una unidad de cuidado intensivo. Este algoritmo lo plantea la guía GINA del presente año y resume de manera muy adecuada lo que yo les conté. Miren entonces que hacemos una valoración inicial centrada en la vía respiratoria, en la vía aérea, en la respiración, el estado circulatorio del paciente. Nos preguntamos si hay alguno de los siguientes elementos presentes, si hay somnolencia, confusión o un tórax silente. Ya les conté que cualquiera de estos nos clasifica a nuestro paciente como un asma que amenaza la vida, y entonces mire que el algoritmo dice consulte la UCI, inicie el manejo y prepárese para una intubación. Si no hay ninguno de estos elementos, entonces hágale el triaje al paciente. Posiblemente sea un asma leve, moderada o incluso puede ser grave. Clasifíquela según los elementos que ya les conté. Si usted tiene un asma leve a moderada, inicie beta-2. Considere bromuro hipratropio si es una moderada. Inicie oxígeno suplementario e inicie corticosteroides orales durante la primera hora. Si usted tiene un asma grave, inicie beta-2, inicie bromuro, oxígeno suplementario, el esteroide oral o intravenoso según los elementos ya mencionados, considera sulfato de magnesio y considera altas dosis de corticosteroides inhalados. Evalúe a su paciente. Si él se sigue deteriorando, trátelo como un asma grave y páselo para la UCI. Si él después de una hora del tratamiento inicial presenta una mejoría, considere un plan de descarga, pero si su paciente no ha mejorado, pues entonces considere continuar el tratamiento intrahospitalario. Esto era lo que les tenía preparado para la noche de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Entrenarte-SA. Si tienen alguna duda pueden escribir al WhatsApp que aparece en la diapositiva. Si requieren los artículos que están referenciados en la presentación, pueden escribir a este correo de entrenarte@centroentrenarte.com. Y adicionalmente, si quieren volver a ver esta charla, tomar algunos apuntes, va a estar cargada en nuestro canal de YouTube, Entrenarte S.A.S, durante los siguientes días. Adicionalmente, en este canal de YouTube hay algunas charlas acerca de crisis de urgencias pediátricas y otros temas que quizás pueden interesarles de urgencias en adultos.